Hola, hola, buen día, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Ya ingresando a un nuevo módulo, el último módulo, ¿no? El módulo número 4. Este módulo consiste, si ustedes pueden observar la guía que les había dejado ya en la plataforma desde el inicio del semestre, concluimos con este módulo, ¿verdad? Ese es nuestro último módulo, vectores. También están matrices o como arreglos bidimensionales y proyecto final. Bien, entonces iniciaremos con nuestro nuevo tema, arreglos unidimensionales o también conocido como vectores. Introducción a la programación. Vamos a dar un breve resumen. Introducción a la programación en el lenguaje C. Sabemos muy bien que fue desarrollado por Demi Ritchie en los laboratorios de Bell en el año 1972 e implementado sobre el DEC TPD-11 utilizando un sistema operativo llamado Unix. La idea inicial era crear un lenguaje de propósito general que facilitara la programación y la realización de muchas tareas anteriormente reservadas en un lenguaje ensamblador, en un lenguaje de medio nivel, bajo nivel y otros que conocemos. Bueno, el lenguaje C se caracteriza por no tener ninguna connotación sectorial. Dicha de otra forma, es un lenguaje de propósito general, ¿sí? Es decir, aplicada en lenguaje, en tipo de programación estructurada, tipos de programación modular, tipos de programación orientada a objetos. La ventaja más destacable es la transportabilidad o la portabilidad, es decir, la posibilidad de utilizarlo tanto en macroordenadores como en mini y microordenadores. Continuamos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del lenguaje C? Entre estas ventajas tenemos que es muy flexible, muy apropiado para controlar rutinas hechas en ensamblador, permite generar programas de fácil modificación, lenguaje perdonable bajo cualquier máquina, desde Unix, es veloz, potente, lo que permite un software efectivo, posibilita una programación estructurada modular, produce programas de código compacto e eficiente, características de alto nivel que conserva características de bajo nivel, por lo que se puede clasificar como lenguaje de bajo nivel también. Es un lenguaje complicado, ¿no? Pero como dijimos, potente, y el código fuente se escribe mayormente en minúsculas. Desventajas. No dispone de un editor propio. Sí o sí se necesita utilizar un ID. Se requiere más tiempo en conseguir el ejecutable porque cada vez compila todo en fichero. Su modularidad en C tiende a incrementar por el tiempo de compilación. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto un poquito de definición, ventajas y desventajas, ¿no? Es donde nosotros aplicamos justamente también el lenguaje de programación. Y es muy importante que ustedes recuerden qué son las variables. Las variables son un espacio que se utiliza en la memoria RAM de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Habíamos visto que cuando iniciamos una variable puede iniciar en cero y puede terminar con otro valor, ¿verdad? Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. A eso me refiero. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora, es necesario darle un nombrecito con el cual podemos identificarlo dentro de un algoritmo, ¿no? Se les pide utilizar, por ejemplo, variables cortas, ¿no? Pero es referente a lo que estamos utilizando en el programa. ¿Listo? No se olviden que es un espacio en la memoria RAM de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato que puede ser variado durante su ejecución del proceso.
Declaración de variables. Para usar una variable se declara de la siguiente manera. Bueno, este es un formato, ¿no? Podrían utilizarlo como una regla. El tipo, dato y la lista de variables, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? La lista de variables es muy importante. Puede estar compuesta por un hito o muchas variables, como hemos visto ya programando, ¿no? A eso nosotros llamábamos declaración de variables globales. Recuerda, no todas las variables que utilizo en el programa. Siempre debe estar separado por una coma. Por ejemplo, aquí tengo datos de tipo int. Ese es el tipo de dato, int. ¿Sí? Y aquí tengo la lista de mis variables. A, C, B, ay, perdón, aquí debería ser otra variable. No, no puede haber variables repetidas. Otro tipo de dato float que les voy a explicar más adelante. Y aquí tengo su lista de datos. X, Y, Z. Doble, PQR es la lista de datos. El tipo de dato long int y la lista de variables MNT. El tipo de dato int, la lista de variables vector en la posición 50. Tipo de variable char, ¿no? Y. Tipo de variable char, S en la posición 70. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Tipo de datos. El tipo que conocemos nosotros como int, float, doble y void. Sí, que siempre retorna un valor en cero, sin valor. Tiene un rango, ¿no? Desde menos 128, perdón, del tipo int, su ancho en bits, 16 bits, ¿sí? Desde menos 32.768 hasta 32.767. Este es un rango que puede ocupar. Aquí tenemos para un float que ocupa un ancho en bits, 32, un doble que ocupa un ancho en bits, 64, y el void, como mencionamos, que tiene 0, que retorna un valor en 0. Operadores. No se olviden, los operadores y los operandos son diferentes. Hemos aprendido a manejar estos operadores en casi todos los programas, ¿no? Excepto algunos, ¿no? Como por ejemplo, poco hemos utilizado el AND y el OR y el different, ¿no? Pero deben recordar que existen 4. Los aritméticos, donde utilizo las sumas de esta, dip, ¿no? Multiplicación, el mod, decremento, incremento, ¿verdad? Operadores relacionales, menor, mayor, igual, diferente, menor que, mayor que. Operadores lógicos, el y, o, el not. Y operadores de asignación, igual, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esto? El más y el igual, el menos igual, ¿no? Reemplaza un valor. No es lo mismo utilizar más que más igual, ¿verdad? Le suma más 1. Y aquí resta menos 1. Lo mismo utilizamos con estas otras operaciones. Durante este semestre hemos visto estructuras de control, ¿no? Existen varias. Vamos a mencionar la primera, estructuras de control secuencial, que está constituido por instrucciones, ¿no? Por instrucciones hasta llegar a n. No se ve muy bien la imagen, se ha borrado, pero ustedes saben bien que es cuando nosotros solamente utilizamos procesos, ¿no? Por ejemplo, un inicio, un leer dato, ¿no? Una suma puede ser donde voy a sumar dos variables, A más B. Un mostrar, voy a mostrar la suma y fin, ¿no? Entonces, así es de simple, ¿no? Consiste en manejar las estructuras secuenciales. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros manejamos, número 2, estructuras de control selectiva? Hemos visto que se divide en dos, ¿verdad? Una, que es estructura de selectiva simple, cuando yo utilizo un if y tiene solamente una respuesta, por el lado del sí o verdad. Y cuando manejamos esquema de estructuras selectivas dobles, cuando tengo una consulta, ¿no? O una pregunta donde lanzo dos respuestas, uno por el lado verdadero y el otro por el lado falso, ¿no?
similar a esta imagen que vemos acá abajo, donde dice Ticor. Muy bien. Bueno, también hemos aprendido a manejar lo que son los switch, ¿no? O conocidos como case, que es un esquema de estructura selectiva múltiple. Recuerden, es como una casita, ¿de acuerdo? ¿No? Donde tenía opciones. Opción 1, opción 2, opción 3, y podíamos hacer varios programas en uno solo. Otro tipo de estructura, el número 3, son las repetitivas, que justamente son 3 también, ¿no? La estructura mientras, conocido como while, donde yo tenía una condición y su respectiva instrucción. La estructura hacer mientras, donde yo utilizo o más utilizado como el do while, ¿no? Y que al finalizar tiene la condición y un punto y coma. Diferencia entre estos dos. Esta te consulta, ¿no? Pregunta antes de ejecutar un programa. Y este primero ejecuta el programa y luego pregunta con una condición. Ambas se utilizan para programas en específico. Ejemplo, el while me sirve para realizar o trabajar con dígitos, ¿verdad? También el do while, pero es más sencillo debido a que necesito hacer la consulta antes de que ingrese al programa. También existe otra, ¿verdad? Otra estructura repetitiva que se llama estructura desde o para. Este for, ¿no? Conocido como for, tiene las siguientes condiciones. Tiene 3 procesos en uno. Lo que en un while manejábamos por separado, todo lo manejamos en un solo proceso. ¿Qué quiere decir? En un for trabajamos con un contador, trabajamos con una condición y trabajamos con un incrementador o con un contador, como decíamos nosotros. Y posteriormente hace el proceso, ¿no? Bien, ya hemos recordado un poquito acerca de tipos de estructuras en programación estructurada. Descomposición y composición de dígitos. Se nos hace muy complejo, ¿no? Empezar a crear nuevas fórmulas o a ver cómo podríamos resolver con menos complejidad, para el cual se les ha enseñado a utilizar fórmulas, ¿verdad? La fórmula para obtener el último dígito, la fórmula para eliminar el último dígito, la fórmula para unir un dígito a un número por atrás, la fórmula para unir un dígito a un número por delante, ¿no? Lo cual se nos ha hecho para nosotros más sencillo, ¿no? Y poder ejecutar estas fórmulas con la ayuda de un while, ¿no? O también un do while, y poder aplicar cualquier ejercicio de composición y descomposición de dígitos. Recuerden, cuando yo les pregunte, ¿no? ¿Cuántos dígitos tiene su número de carnet? Ustedes deberían responder, ¿no? Rápidamente, 6 o 5, 4, 3. ¿Cuántos dígitos tiene su número de teléfono? Ahí también, ¿no? No decir, no llamarlo de otra forma. Vamos a empezar a hablar apropiadamente a lo que es programación, porque su vida de ustedes es programación de ahora en adelante. Sumatorias y series. Antes de ingresar a las sumatorias, sí o sí tengo que pasar por series. Y las series nuevamente es igual que la composición y descomposición, ¿no? Empiezo a ver un posible proceso donde pueda realizar toda una serie. La clave está mostrar dentro de la estructura repetitiva. En este caso, para las series y sumatorias, utilizamos o hacemos uso del for, que se nos ha hecho más sencillo, ¿verdad? Entonces, para mostrar de esa forma, ¿no? O para trabajar con series y sumatorias, trabajo, ¿no? Con el for, donde empiezo a crear mis fórmulas también, y con la ayuda de mi contador, ¿no? Empiezo a generarlas. Las sumatorias de la misma forma. Ahora ya que hemos visto todos estos procesos, ¿no? Vamos a ver lo que son arreglos. Para aquellos que dicen arreglos, no se dice arreglos, ¿no?
tiene otros nombrecitos. Podrá tener muchos, pero nosotros los conocemos como vectores, que son arreglos, jóvenes, que contienen un solo índice. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Existen otros que tienen muchos índices. Pero para que yo pueda empezar a manejar esos otros mencionados, tengo que conocer qué es un vector, ¿sí? Que tiene un solo índice que indica la posición que guarda el dato dentro de este arreglo, ¿sí? Esa posición es física. Algunos lenguajes de programación hacen referencia a la primera posición como lógica. Le dicen cero, ¿ya? Más adelante les voy a explicar de qué se trata. De tal forma que se establece como la posición cero. De esta manera, esa es la posición lógica, pero no la física. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito más de la definición de vectores. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Bien, dijimos que tiene un espacio en memoria. ¿Sí? Este vector, antes de poner un vectorcito, tiene que tener un nombre. ¿Ya? Le deben poner una B, por ejemplo. Este vector se va a llamar B. ¿Ya? Yo le puedo poner un vector que se llame Y. A mi vector se llama Y. ¿No? ¿Qué no deben olvidar? E0, E1, E2, E3, L, N son elementos que se cargan en un vector. A ver, carguemos los elementos pares. Ya. Aquí reemplazo, ¿no? 2, 4, 6, 8 y N. Carguemos los elementos impares. Ya. El 1, el 3, el 5, 7, hasta N. Carguemos la Fibonacci. Ya. 0, 1, 1, 2, hasta N. ¿No? Entonces, este E representa al elemento que vamos a cargar en este vector. ¿Ya? Son del mismo tipo. Por ejemplo, no puedo, me puedo meter otros elementos, por ejemplo. No puedo poner aquí una A, aquí un 1, aquí una, qué sé yo, otro valor. No se puede. Tienen que ser de tipo entero, de tipo floa, de tipo cadena, de tipo... ¿Listo? ¿Qué más? Siempre empieza en la posición 0, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, es variable. Sí se recomienda iniciar en 0 por su posición lógica, ¿sí? Pero van a ver en muchas fuentes, muchos textos, que empiecen 1 y no hay por qué alarmarse, ¿no? Solamente aquí lo que juega es nuestro for, o la forma en que declaremos nuestra variable. Si declaramos en 0, va a comenzar en la posición 0. Si declaramos en 1, va a comenzar en la posición 1, así lo va a tomar a mi primer elemento, ¿ya? Entonces no es tan importante ese dato, pero sí es necesario conocerlo, ¿verdad? Eso. Dimensión lógica de n, ¿ya? Entonces la dimensión lógica, ¿no? Es lo que nos indica hasta dónde va a llegar, ¿sí? N para nosotros es muy importante, ¿no? Tener un dato conocido, porque sabemos que todos los programas son finitos, no se olviden. ¿Listo? Subíndice o índice, así lo reconocen en diferentes textos. Es esta, la posición, ¿sí? Posición 0 es un índice, la posición 1 es un índice, posición 2 es un índice, posición 3 es un índice, posición n es un índice, ¿sí? Posición, índice o subíndice. Es designado para la ordenación de este vector, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver un poquito más. Celda. Ustedes más adelante van a ver bastante este formatito. B, corchete, 3 y corchete. ¿Sí? ¿Qué representa? B es el nombre del vector. Ya, entonces esto es un vector, jóvenes. ¿Sí? Y siempre va a tener un nombrecito. Por ejemplo, este vector se llama B chica o V, como le dicen, ¿no?
Y este 3 que está entre corchetes es el subíndice entre corchetes del vector B. Para definir un vector se utiliza lo siguiente. El tipo o nombre, tamaño, ejemplo. Si tu vector es de tipo entero, aquí le pones un nombrecito, ¿no? Mi vector se llama números, muy largo, puede llamarse n también. ¿Ya? Puede, entonces, para que se entienda, se va a llamar n. Y tiene un espacio para 10 números, más o menos. Así lo vamos a interpretar ahora. Es decir, un tamañito. Si vas a utilizar datos de tipo float, ¿no? Por ejemplo, sabemos aunque son los números reales o decimales, como le dicen, ¿no? Porque yo le voy a poner primero un nombrecito y le voy a dar un espacio, o un tamaño, perdón, ¿no? O sea, un tamaño para 20 espacios. Si vamos a utilizar letras, entonces yo voy a colocar un char, ¿no? Y el nombre de mi vector se va a llamar letras, donde le voy a dar un tamaño número 5. La inicialización es entonces lo siguiente. Int, el tipo de dato, el nombre del vector, y aquí le voy a dar un tamaño. A ver, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces correspondería a 5. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros definimos qué es un arreglo o qué es un vector, ¿no? El arreglo es una estructura de datos que representa en un ambiente de programación a las entidades matemáticas denominadas como vectores y matrices. Esta almacena una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Por qué digo finita? Porque todo arreglo tiene una dimensión, es decir, debe determinarse cuál es el número máximo de elementos que podrá formar parte de un arreglo. ¿Por qué decimos que es homogéneo? Porque todos los elementos del arreglo deben ser del mismo tipo. ¿Por qué decimos ordenada? Porque se puede determinar cuál es el primer elemento, cuál es el segundo elemento y de esa forma el enésimo elemento. Los arreglos se clasifican de acuerdo al número de dimensiones que tienen. El que nosotros estamos viendo se llama unidimensionales, ¿no? Que son conocidos como vectores. Posteriormente vamos a ver los bidimensionales, perdón, que son conocidos como tablas o matrices. Y existe otra que se llama multidimensional, que son de 3 o más dimensiones, ¿no? Habíamos visto entonces que este vector o arreglos unidimensionales tienen una dimensión única, ¿no? También llamado fila, por si acaso, que es uno de los datos estructurados compuestos de un número determinado de elementos. Tiene un tamaño fijo y los elementos son homogéneos del mismo tipo, solo no se olviden eso, ¿ya? Entonces, para manejar un vector, ¿no? Cuando nosotros veamos un vectorcito, lo que vamos a recordar es que tiene que tener un nombre, el nombre del vector, tiene que tener elementos del vector, me refiero a lo que vamos a cargar, ¿no? Los números pares, impares, series, multiplicaciones u otros. Tiene que tener una dimensión lógica de n, es decir, si mi vector es de 10, solamente me debe mostrar 10 espacios, ¿no? Y también debe tener un subíndice y un índice, que regularmente inicia en 0, y vamos a verlo más adelante. Bien, por no hacer tanta redundancia, lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio, ¿ya? Y los vectores se inician así, ¿no? Llenar un vector ABC con números y mostrar esos números. Ok, entonces, ¿qué voy a anotar aquí? Lo primero que voy a anotar que tengo un vector y se llama ABC. ¿Qué más? Estoy hablando de números enteros. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué voy a mostrar los números? Si tengo n que es igual a 10, ¿qué números voy a mostrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero en un vector, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Realizar lo siguiente, solución.
Me pide cargar aquí lo siguiente. En un vector que se llame ABC, voy a cargar los números impares. Ah, ya, perfecto. Aquí tengo el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. ¿Sí? N es igual a 10. Ahí. ¿Cuál es el nombre del vector? ABC. ¿Qué elementos tiene el vector? Números impares. ¿Cuál es la dimensión lógica? 10, ¿verdad, jóvenes? ¿En cuánto inicia el índice o subíndice? Inicia en 0, ¿no? Hasta llegar a 9. Esto es lo que nosotros debemos recordar primero, ¿sí? A comprender todas las partes de este vector. Solución. Para el análisis se requiere que el usuario ingrese una dimensión de n. Entonces, mi usuario lo primero que va a hacer es ingresar la dimensión de n. ¿Verdad? Si mi usuario introduce 50, aquí tengo que tener un tamaño 50 y debo llenar todos los números impares. ¿Qué más? Segundo, el usuario debe ingresar los números enteros al vector ABC hasta n. ¿Cuánto es n? 50. Entonces, hasta 50. El programa debe mostrar esos números. Perfecto. Ahora sí, jóvenes. ¿Cómo mostramos los números impares? ¿Recuerdan? ¿Sí? A ver, era multiplicando, ¿se acuerdan? Si voy a utilizar un contador de un for i, multiplico esto 1 por 2, 2 más 1, 3. Así era, ¿no ve, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, vamos a aplicar aquí. ¿Ya? Pero como es nuestro primer ejercicio con vectores, lo vamos a explicar a detalle. Paso número 1, inicio-fin. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Todo programa tiene un inicio y un fin. Paso número 2. El paso número 2 dice es pedirle al usuario que introduzca un tamaño. Por eso necesito este n. ¿Comprendido hasta ahí? Comprendido. Paso número 3. Necesito solicitar, ¿no? Números al usuario para almacenar en el vector que se llama ABC. ¿Sí? Entonces, como estoy trabajando con vectores, sí o sí se me hace necesario utilizar una estructura repetitiva. Y para eso nosotros vamos a utilizar lo que es el for. ¿Para qué? Porque el for dice que porque necesito un contador que inicie en 0, necesito que haya un límite para que me digan hasta aquí, ¿no? Y necesito un contador para que se incremente de 1 en 1. Entonces, es recomendable para vectores utilizar el for. Perfecto. ¿Y por qué aquí componemos 0? Quizá alguno dice, no, siempre yo he comenzado el for en 1. No hay problema, jóvenes. Pueden iniciar en 1. Y posteriormente, su programa su vector va a iniciar en 1, no hay ningún problema, ¿no? Pero recuerden, el 0 es un espacio lógica. Es la forma en que se realiza, ¿ya? Bien, entonces, debo solicitar al usuario un número para almacenar en el vector. Este es el tercer paso. Ojo, ¿no? Lo que no debes hacer es lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Tengo un inicio, tengo un tamaño, una dimensión n, tengo un i, ¿no? Que inicia en 0 y es menores igual a, no es menores iguales, son menores a n, incrementa en 1, ¿no? Y tengo que leer el vector en la posición i. Vamos a hacer eso ahorita. Esto es la forma correcta en que ustedes deben resolver su programita. ¿Ya? Es correcto, ¿por qué?
Porque le damos una dimensión al vector ABC, ¿no? De esta manera. N es mi dimensión. Por ejemplo, si me dice mi vector tiene una dimensión de 5, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces va a repetir lo mismo. Va a generar un vector de tamaño 5 celdas y vamos a insertar los datos ahí. ¿Sí? Para realizar vectores, jóvenes, debo colocar o debo declarar aquí, antes del for, ¿no? El vector. ¿Qué quiere decir? Necesito un vector que se llame ABC y le voy a dar un espacio en memoria de 100, así. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar si n es 101? Entonces aquí voy a tener problemas, ¿no? Hay que aumentarle el espacio. En base de datos ustedes van a aprender que a veces es innecesario poner 100. Muchas veces le ponen espacios de 50, 20. Eso depende al programa que ustedes estén utilizando. ¿Listo? Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un usuario bien capo y dice, quiero ingresar un n de 1000, quiero que me lo genere, quiero ver cómo genera mi programa un vector de 1000. Entonces esta parte ya no me va a servir, ¿no? Tengo que modificarlo. ¿Qué más? Ahora tengo que leer. ¿Para qué utilizo yo esta estructura, jóvenes? Miren, es la misma de n, ¿no? Es lo mismo. Dice que una vez mi i inicializando en 0, va a preguntar, ¿0 es menor que 5? Claro que sí, ¿no? Ingresa. En el vector ABC voy a leer, dice, voy a leer en el vector en la posición ABC, perdón, en el vector llamado ABC en la posición 0, me está pidiendo que introduzca un número. Ahí yo puedo introducir el número 1. Vuelve arriba mi vector, incrementa en 1. Ahora, ¿y cuánto va a valer? Antes era 0, ahora vale 1. Pregunto, ¿1 es menor que 5? Claro que sí. Entra al programa. Dice, en mi vector que se llama ABC, en la posición 1, dice, introduce un número. Entonces el usuario va a ver y va a decir, a ver, 56, y lo introduce y se guarda. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahorita. Vuelve arriba, incrementa en 1. Ahora y ya es 2, ¿verdad? Pregunta, ¿2 es menor o igual a n? Claro que sí. Ingresa al programa y te dice, ¿no? En el vector ABC, en la posición 2, ingresa un número. Mi usuario introduce, a ver, cualquier número, 43, por ejemplo. Listo. ¿Se dan cuenta que este proceso solo te está pidiendo, pero no está mostrando? ¿Verdad? Ahí tienen que darse cuenta que solamente aquí entra al programa, te pide y te pide. ¿Ya? Porque este programa no está concluido aún. Por esa razón está pasando esto, pero te lo estoy explicando. Vuelve arriba, incrementa en 1. Ah, ya, esta vez i es igual a 4. Pregunta, 4 es menor que 5, dice. ¿Sí o no? Claro que sí. Ingresa al programa y te dice, en el vector que se llama ABC, en la posición I, ¿cuánto vale I? 4, ¿verdad? En la posición, escribe un número, te está diciendo. Te está pidiendo que escribas. A ver, el usuario escribe 200, por ejemplo. Vuelve arriba, incrementa en 1, ahora sería 5. Pregunta, ¿5 es menor que 5? Claro que no. Se sale del programa y fin, ¿no? Entonces, para realizar este vector, jóvenes, no debes olvidar lo siguiente. Primero, la dimensión. Segundo, declarar el vector o darle un nombre al vectorcito. Tercero, utilizar un for y gracias a este for voy a pedirle al usuario que introduzca datos. Cualquier dato, cualquiera. Y se va a ir almacenando. Esta operación, o mejor dicho, ¿no? Este leer te pide que escribas sí o sí un número, si no, no va a pasar al siguiente paso.
te está diciendo, en el vector ABC, en la posición 1, leer un número, cualquier número, y por eso he ido introduciendo estos datos cualquiera. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el paso 4. Es muy importante utilizar otro for que inicie en 0 y que llegue al límite 4 para ir mostrando los números que introducimos en el anterior for. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Miren, ahora lo que estoy haciendo, voy a agarrar un for igualito y lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este for de aquí arriba me sirve solamente para leer. Ahora, este for que está aquí abajito me sirve para mostrar. ¿Qué les parece? Una vez que yo haya realizado pedir números, pedir, ahora en este proceso voy a mostrar, mostrar, mostrar. ¿Cómo se hace ahora esto? ¿Cómo funciona? Nos dice, a ver, en el I va a empezar otra vez en 0, jóvenes. ¿Sí? Y va a ir hasta N. ¿Cuánto es mi límite? Habíamos puesto arriba que el límite es 4 y que va a ir de 1 en 1. Entonces dice, en el vector ABC, en la posición I, es decir, 0, que yo ya tenía guardado aquí, ¿no vemos? Introducido un número, va a mostrar ese número entre comillas. ¿Qué les parece? ¿No? Para verificar que se están mostrando los números elementos introducidos al vector ABC, realizamos la prueba de escritorio. A ver, les voy a explicar cómo funciona el programa